En Empoderadas Podcast, episodio 3, platicamos con N. Martínez, quien a sus 28 años tiene muy bien definido el por qué ser parte de las marchas del 8M. Él, ella es una persona bisexual de género fluido, profesionista, dedicada a la enfermería domiciliaria, masajes, clases de meditación, escritura libre y activismo desde una perspectiva por los derechos humanos. Actualmente coordinadora en el área de diversidad sexual en Igualdad Sustantiva Yucatán AC. Y nos platicará lo que sucede el 8 de marzo en las calles, cuando las mujeres salimos no solo a exigir una vida sin violencia. Se encuentra en la lista de los 20 países que más ejerce violencia de género. Por eso el 8 de marzo no hay nada que celebrar como se piensa o se felicita erróneamente. Las mujeres de todo el mundo salen a las calles a conmemorar la lucha a lo largo de los últimos 100 años, porque en pleno 2024 seguimos en el camino de lograr una protección a las mujeres y a las niñas. Hoy nos acompañan por parte de la Asociación de Igualdad Sustantiva de Yucatán, N, quien es coordinadora de diversidad sexual, justamente para platicar acerca de este tema. Y pues te damos la bienvenida, N, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenidas Empoderadas. Muchas gracias, pues gracias antes que nada por habernos enviado la invitación y pues brindarnos el espacio para hablar de las causas. Claro, y de las marchas, porque ya se está preparando todo desde la última semana de febrero. Prácticamente todas las mujeres comenzamos a preguntar acerca de cómo nos acercamos a estos colectivos y justo hoy vamos a platicar de ello, ¿no? ¿Qué pasa durante la marcha del 8 de marzo? Pero quiero empezar preguntándote cuáles son estas emociones que se experimentan dentro de la marcha del 8M. Wow. Pues dentro de la marcha son bastantes emociones. Yo creo que lo que más predomina pues también es las catarsis que hay, pero también hay sentimientos de mucha calma, mucha seguridad. Creo que algo que todas y todos que estamos en la marcha vamos a estar de acuerdo es que es un espacio seguro donde puedes caminar como vayas vestida, maquillada, como sea, si estás haciendo ruido, si no lo estás haciendo, si estás gritando, no estás gritando, si estás llorando, si no lo estás, si solo estás en tu propio enfoque y te sientes con la seguridad de que no va a pasar nada, porque estás rodeada de personas que son mujeres, son disidencias, son diversidad y pues son madres, son hijas, son todo. Pues está este sentimiento de comunidad, ¿no? Sí. De seguridad y muy bonito, pero también está esta otra parte que es la catarsis. Desde mi experiencia está como que estos distintos momentos en el que a veces una se da cuenta, ¿no? Empiezas a leer los carteles y hay algunos que dices, bueno, qué bonita frase, qué bonito esto. Y otros de repente te recuerdan a vivencias, porque como dice la frase, cada quien se vuelve feminista con su propia experiencia y a veces llega este bombardeo de recuerdos de ¿por qué estás aquí? Entonces esos sentimientos vuelven a florecer. Por eso en la marcha también hay personas que lloran, personas que gritan. O sea, hay tantos gritos, tanto esto, hay tantas formas de manifestarse por la cantidad de sentimientos, de emociones que no puedes procesar o no puedes manifestar en su momento. Y también está esta parte del enojo, de la ira, de pues tú lees tantos carteles, ves tantas mujeres, una parte dice, bueno que están en la marcha, y otra parte de ti dice, ¿cómo es posible que seamos tantas las que tenemos que venir hasta acá y hacer todo esto para ser escuchadas? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál será la historia de cada persona? Y de las que están afuera, de las que todavía no se unen. Y te llega un sentimiento de enojo porque no puede ser que seamos tantas. Como que es esta dualidad de somos muchísimas, que bueno, pero a la vez no puede ser posible que seamos tantas y todas hayamos vivido violencia en algún punto de nuestra vida. Y aparte de esto, o sea, ¿por qué somos tantas? Y si es cierto, este coraje o esta frustración,
porque de repente es la crítica, y eso vamos a hablar todavía más adelante, pero la crítica de, bueno, porque están en las calles, bueno, porque hay que salir a las calles para hacer evidente todas estas peticiones que se siguen haciendo. Fíjate que desde mi experiencia personal dentro de la marcha, todavía el año pasado fue la primera vez que yo fui, y puedo decirte que yo leía eso de la catarsis y decía, ay, ¿cómo es posible que...? Y no es cierto, digo, y sí es cierto, o sea, logré hacer catarsis, hubieron varios momentos según yo me iba moviendo y según iba metiéndome al corazón de la marcha, la emoción o sea, la piel chinita, después, no sé, o sea, como que te va moviendo donde van caminando todas las mujeres por grupos, y después entro a un grupo que ni cuéntame en qué momento estaba yo ahí, en donde era llorar. Lloré en esa parte de la marcha, saqué todo lo que yo traía guardado, porque una cosa es llorar así como que tú solita y alejada de la gente cuando pues tú misma reprimes esos sentimientos, pero después el que tú veas llorar a más mujeres es como que compartir ese sentimiento. Después la parte de estas consignas, en donde también yo me unía a las consignas, después cantar, eso también fue muy bonito. Obviamente pues cada quien tiene la manera en cómo expresar, mucho se critica el tema de las pintas, pero bueno, eso ya es sentimiento de cada una, ¿no? Como lo quiera sacar, no es defenderlo, sin embargo pues es parte de cómo surgen en estas marchas. Hay muchísima historia de los movimientos feministas, quienes comenzaron. El más hablado creo que es el del voto, cómo se logra el voto de las mujeres. Un poquito de historia. Primero que nada se hace en el 8 de marzo, porque precisamente un 8 de marzo fue que las mujeres de una fábrica se empezaron a manifestar para exigir condiciones más justas de empleo, y también fueron reprimidas por la policía. Creo que eso me llama mucho la atención, porque entonces desde el momento uno que las mujeres deciden manifestarse, está esta represión por el Estado. Y es algo que, pues, de que sucedió hace muchísimos años y hasta la actualidad sigue sucediendo, que se tienen que seguir manifestando por los mismos motivos y se van agregando más, pero también seguir siendo reprimidas por el Estado. Entonces de esta marcha pues obviamente surgen más marchas por diferentes causas, por condiciones laborales justas, para poder votar, para que se detenga la violencia y etcétera, ¿no? Creo que pues lo que sucede también es que hay una brecha de pues cómo está el mundo pues en Europa, porque inicia en esta parte de Europa, pero también hay una historia aquí en México que se empieza a desarrollar, y por lo menos en Yucatán pues inició como que toda esta lucha con el primer congreso feminista que se realizó hace ya, bueno, había visto por ahí que ya 100 años, perdón si me equivoco. Ajá. Pero inicia desde estas actividades, ¿no? Y vamos hasta la parte de que pues a inicios de pandemia fue que llegó esta ola de marchas hasta México, o al menos se hizo más grande. Yo recuerdo que mi primera la primera marcha cuando lo empecé a escuchar fue por ahí de 2019. Okay. ¿No? Entonces pues ha venido desde esos años hasta hoy 2024 que se siguen realizando las marchas, y cada día hay más personas dentro de las marchas. Y yo no sé si decir afortunadamente o desgraciadamente, cada vez incluso hay más motivos para salir a las calles, ¿no? Iniciamos con una marcha por pues condiciones laborales justas, ¿no? Y hay que resaltar, ¿no?, también de que precisamente en el mes de marzo también ocurrió la tragedia de que unas mujeres fallecieron en una fábrica. Sí. Igual, y por ese motivo no se felicita, sino que se conmemora. Y pues que se inicia por una causa, pero también se agrega otra causa, de que sí el voto y que no sé qué, pero con los años es otra cosa. Es empezar a visibilizar cada vez más problemáticas que no es que surjan de la nada, no es que si en esta marcha se habló de esto, acaba de pasar, sino de que lleva años y siglos ocurriendo y llega a este punto en el que ya se hace el de que no puede seguir pasando.
Sí. Oye, uno de estos, y mencionabas tú también lo de pandemia, que es muy interesante, y creo que a raíz de eso, pandemia como que impulsó todavía a las mujeres a salir, porque no necesariamente son mujeres que están solteras, ya sea por decisión, o mujeres que son divorciadas, madres solteras, y bueno, una lista interminable, sino que hay mujeres que incluso tienen pareja, pero se han animado o se han, digamos, motivado a salir a las calles, porque desafortunadamente en pandemia incrementaron los casos de violencia, y no solo se incrementaron, mujeres que ya vivían la violencia, pues dijeron, no, pues yo también salgo para hacer más visible lo que ya se sabía, era un secreto a voces, la violencia familiar. Prácticamente sí, lo que llama mucho la atención, del que es como mencionas, de que está muy criticado que vayamos y marchemos, pero es que conforme tienes un paso en el feminismo, te das cuenta de que en realidad lo que nosotros creemos que es el mundo, o lo que históricamente nos han hecho creer, es totalmente una mentira. Como de que esta parte de que, bueno, pues se realiza esto por las mujeres y no sé qué, o la mayoría dice, es que las mujeres tienen muchas oportunidades, las mujeres eso, las mujeres lo otro, pero en realidad no, las mujeres han sido históricamente oprimidas. Y si pues pasa la pandemia y nos damos cuenta que incrementan los casos de violencia, y esto impulsa a un montón de mujeres a por fin levantar la voz y hacerlo visible. Pero creo que es necesario, porque si no lo hacemos o si no lo decimos, se sigue pensando que no. Exacto. Que no sucede, que todo está seguro, o que las mujeres tenemos una preferencia para las leyes, o que tenemos una preferencia para esto, para lo otro, cuando en realidad no. Y de hecho, si eso existe, tampoco viene de algo positivo, de algo feminista, sino también como que esta parte de darle preferencia a todas las mujeres, como si las mujeres no pudieran hacer igual o hacer lo mismo, también viene de ese mismo patriarcado. Y siento que viene también en lugar de solucionar el problema, taparlo con otras cosas, ¿no? De que, bueno, no voy a eliminar la precarización, no voy a hacer que todo sea lo más justo posible para todos, solo pues le vamos a dar un apoyo a la mamá soltera, pero pues no importa si vive violencia, no importa si esto, vamos a poner un centro de la mujer o vamos a poner un centro de tal cosa. Pero si llega, no sé, pues allá a ver si pasa, a ver si no. Pero pues nosotros ya hicimos algo, ¿no? Entonces creo que estas marchas y todo hacen visible que aunque estés haciendo esto, no funciona. O sea, tus medidas no sirven de nada y requerimos que haya más medidas, otras cosas, ¿no? ¿Por qué empieza N o a N que la motiva a incluirse en la marcha del 8M? Fui yo. Precisamente estas historias de violencia que yo empecé a vivir, ¿no? Primero fue por una relación de pareja donde estaba con una persona que era como de que súper misógina y todo. Entonces cuando termino con esa persona, pues empiezo a tener como que ese valor de estar en la marcha, pero es una historia bastante larga, ¿no? Porque en ese punto, y voy a hablar de algo que casi no se habla y que también es parte de las luchas feministas y todo, también estaba como que en un espacio religioso de tipo New Age, donde estaba como que en esta parte muy romantizada del ser mujer y nos tenían prohibido el feminismo. Entonces como que al momento de vivir violencia y empezar a ir escondidas a las marchas, de que pues no se enteren que soy feminista y tener que tragarme todo lo que decían, fue algo que al final me siguió motivando. Y creo que cada marcha, cada año ha sido una nueva catarsis, como mencionaba, porque al principio yo iba de que, bueno, que en mi vestimenta no se vea nada distintivo, que no me reconozcan, o sea, con el cubrebocas, que no se sepa nada de esto, porque pues piensas de que una vez que yo empiece a manifestar cualquier idea o cualquier cosa a favor, adiós al círculo social, adiós al círculo religioso, a todo esto que está alrededor. Pero creo que poco a poco me empecé a liberar de esto, ¿no? Precisamente fue el feminismo lo que me empezó a hacer notar las cosas. Yo salgo de este grupo religioso y empiezo a cuestionar cuando la persona con la que estaba en este grupo religioso, que también era mi psicóloga, me dice que tengo que perdonar a una persona que yo me había dado cuenta que es machista, porque me dijo que yo tenía que normalizar el acoso en las calles. Entonces me dijo eso, yo se lo conté y todo, así súper exaltada. Y después ella me dijo que tenía que pedirle disculpas por haberme exaltado y todo. Y fue cuando empecé a cuestionar un montón este espacio. Y pues fue cuando dije, pues hasta aquí, yo me voy de acá.
Y creo que la primera vez que salí bien, así tal cual en una marcha, yo planeé todo, o sea, mi vestimenta, todo lo que era parte de mí era protesta. Hasta el maquillaje, que muchas dicen de que no puedes salir maquillada así, porque no, hay muchas formas de manifestarse. Y para mí, o sea, el pintarme la cara de esos colores y todo, para mí era como un grito de lucha. No, ya sabes, como históricamente pues las personas se pintaban la cara para ir. Yo hice lo mismo, me pinté la cara, me vestí así y pues me fui a la marcha y sentí total libertad de hacer las cosas, porque a veces gritar las consignas al principio te empieza a dar pena, pero después lo empiezas a sentir. Entonces cada año era una catarsis más fuerte de ahora ya puedo. Y ese día yo hice un cartel que decía el abuso espiritual también es violencia patriarcal, porque es justo de lo que hablábamos, de que llegas al punto en el que te das cuenta de que, bueno, violencia en las relaciones de pareja, violencia en la familia, violencia en la sociedad, violencia acá, bueno, quiero ser una persona espiritual, violencia también aquí, y es patriarcal porque pues viene de estos estereotipos de cómo debe ser una mujer. Y pues entonces como no te comportas como una mujer y que no sé qué, que no sé cuándo. Y también es esta parte de que en muchas sectas y todo se utiliza a las mujeres para captar a las personas. Y es una represión completa. Entonces yo ahí me di cuenta de que pues aquí también hay una violencia patriarcal. Las terapias de conversión. Pues está terapias de conversión y también está en esta parte de las sectas. Hay varias, ¿no? He investigado. Es otro tema bastante extenso. O sea, ¿existen esas sectas aquí en Sí. Yucatán? Sí, pero no son visibles. Claro. Realmente no son visibles, pero existen, digo, y para mí el haber agarrado un cartel y poner esta frase de el abuso espiritual es violencia patriarcal, para empezar, es que abuso espiritual que existe, y segundo, que también viene del patriarcado. Entonces, para mí, irme ahí con mi cartel fue algo, desde mi punto, muy valiente. Ese día también me llevé otro que decía, no tendrán más la comodidad de nuestro silencio, porque era esta parte del yo no te digo nada, yo no te cuestiono, yo no hago nada. Entonces el no vas a tener más este silencio y yo voy a hablar y lo voy a decir y lo voy a gritar como lo tenga que gritar, hasta en el maquillaje, en la vestimenta, en cómo camino o en dónde camino, en lo que tenga que escribir. Vaya, es totalmente como que para mí un gran grito de protesta, y creo que eso se replica en cada persona que está dentro de la marcha. Por supuesto. Fíjate que eso que dices de que lo haces con temor, sucede y, por ejemplo, en el caso de las mujeres que nos dedicamos al periodismo, yo me acuerdo que justo en esa primera marcha donde fui decía chispas, y si me ubican que yo soy, que me dedico a esto, o sea, me puedo quedar sin trabajo. De entrada, me acuerdo que una chica estaba grabando porque fue un momento de catarsis muy padre en donde yo empecé a brincar, entonces grabó y de plano le dije, oye, ¿puedes no publicar el video? Y me dijo, ¿por qué? Y yo, es que me puedo quedar hasta sin trabajo. Pero es el temor, obviamente, con el que tú vas cuando es tu primera marcha o la segunda, ya creo que a partir de la tercera ya como que te vas desinhibiendo. Entonces dije, bueno, pues es algo que podemos hacer libremente, el juntarnos con otras mujeres. Eso que decías tú de cubrirse la cara, yo me acuerdo perfectamente que sí llegué con la cara cubierta a la marcha. Llegué, sobre todo este temor que hay por parte de las reporteras o de todas las periodistas que llegan, pues como que tener así algo que te identifique que eres prensa. Entonces yo después dije, no, me quité la playera que decía prensa y yo traía abajo una blusa igual morada. Dije, no, o sea, ya, entonces dije, no me pueden etiquetar que yo sea prensa, o por el temor a que no quieran que las grabe, porque obviamente, pues si hay quienes quieren guardar su identidad, de preferencia las grabas de espalda, o no rostros, no sé, otras cosas, digo, también hay mucho tema ahí con la prensa o los medios de comunicación. Entonces yo me acuerdo que decía, no puedo gritar, y si alguien me conoce. Entonces, según iba yo avanzando en la marcha, pues ya me valía y decía, pues yo quiero gritar, yo quiero cantar y me quiero emocionar, quiero llorar con las demás, ¿no? Guardé la cámara, ya después de ese momento ya lo dejé para mí solita. Y la verdad que sí, o sea, esto de que te etiqueten, hay mujeres que también en sus trabajos les prohíben de una manera muy bonita o disfrazada o con otras palabras ir a las marchas. Siembran ese miedo, ¿no? Sí, claro, o sea, desde todos los ambientes, desde el familiar o hasta en el trabajo, de que incluso en mi trabajo, yo trabajo pues a domicilio, pues no es tan sencillo que yo pueda siempre pues manifestar
que soy feminista y sí me he pensado de que, pues, ¿qué podría pasar si alguien de mi trabajo me ve en una marcha? Sí. Creo que algo, pues, satisfactorio que puedo rescatar también de las marchas a veces, de que existe estos ambientes tóxicos donde te prohíben estar presente, pero también existe el encontrar aliadas dentro de estos ambientes y saber que no estás sola. Que no es la única que va a estar ahí en esa marcha. Exactamente, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que pues me encontré a personas que conozco en mi trabajo ahí en la marcha y las saludé y todo, y ya después cuando las vi me preguntaron que cómo estuvo y cómo terminó todo, que si estoy bien y así, y para mí fue como de que ese abrazo de saber que tal vez no hablemos de feminismo ahí en el trabajo, no seamos amistades, no estemos cercas, pero que no estás sola en este espacio, ¿no? Y que si algo pasa, sí va a haber alguien que pueda apoyarte o estar contigo y acuerparte. Oye, N, y también acabas de tocar algo muy interesante, y lo que decíamos del trabajo, o sea, son mujeres, todas las que hemos salido a marchar o a unirnos a esta marcha, hay mujeres profesionistas, tú eres profesionista. Sí, totalmente. Me decías que eres enfermera. ¿Y qué más? Yo soy enfermera, soy masajista y también soy instructora de meditación. Y sí, hay un montón de mujeres profesionistas entre la marcha, pues hay biólogas, hay médicas, hay enfermeras igual, hay abogadas, hay reporteras, hay de todo en la marcha, hay artistas, cada quien protestando, y también hay amas de casa. Creo que es muy bonito también visibilizar el que pues hay mujeres profesionistas, pero también que no son profesionistas, y pues hay mamás, hay infancias. Es que ser mamá también es una profesión. Sí. Es una carrera muy bonita, dicen por ahí. Oye, y estas marchas se replican en México, pero México se caracteriza mucho por esa fiesta que se llega a hacer en la marcha del 8M. ¿O hay otros países que nos andan haciendo la competencia? Ay, pues es algo que se replica en todos los países. O sea, verdaderamente siempre se cree equivocadamente que nada más en México se portan así, o que nada más en México hay estas marchas, pero verdaderamente no. Verdaderamente no, o sea, este sentimiento de rabia y de protesta se da en todas partes. Y al menos en lo que he observado y lo que yo pienso es que si en determinado país no se puede protestar de esa manera, no es algo para aplaudirse, es un signo de alarma, porque ni siquiera puedes protestar así tan abiertamente, ¿no? Son países totalmente que están muy militarizados, muy de que no puedes hacer nada sin tener una represión. Aquí en México pues sí se puede protestar, pero de alguna manera hay sus formas de control. O sea, por ejemplo, esta parte que decíamos de que hay pues trabajos donde tú sabes que si te ven en la marcha no te va a ir bien. Entonces eso ya es una forma de control. Y el miedo que de repente hay de pues la policía, que tal vez cuando estamos todas juntas no hacen nada o están ahí nada más, pero pasa siempre en todas las marchas que una vez que se empiezan a ir las personas, o sea, siempre la policía interviene y siempre se lleva a La del año pasado, chicas. Yo me acuerdo que sí se llevaron a varias chiques también que estaban dentro de esta marcha, solo iban caminando y se las llevaron. Sí, es algo así, por eso sí hay medidas de seguridad, ¿no? Pero sí, la policía siempre hace esto, de que identifica personas y se las lleva, prácticamente hace un secuestro, ¿no? Lo que pasó el año pasado, el año anterior, fue que pues aprovecharon, ¿no? de todo este relajo, se empezó a ir la gente y pues se llevaron a varias muchachas, y cada que se las llevan aparecen en otro lado, o sea, no es como que ya las regresan, las llevan. A los separos ni nada de eso. No, a veces aparecen, o sea, las dejan en algún espacio, en otro espacio público, y hay chicas que han sido golpeadas, o sea, no es como una detención como tal, porque se las llevan, las golpean, les hacen lo que puedan hacer. O sea, yo pues sí pienso, sí he vivido esta parte de que gente que conozco le lleve la policía. Y pues es tiempo en el que tú no sabes qué está pasando con estas personas. Y pues de que se las llevan, las golpean y pues ya después las sueltan. Y muchas veces ha sido también para que se empiece a ir la marcha. O sea, tú puedes pensar de que pues es que pueden hacer lo que quieran. Pues lo podemos hacer en ese momento, pero ya después que empiezan a vernos por separado, nos empiezan a
a captar y atrapar, y normalmente cuando ya interviene la policía es cuando se disuelve la marcha. Exacto, sí, otro de mis miedos precisamente era ese, el ir sola, porque decía, bueno, en el momento que yo vaya a mi auto, ¿qué va a pasar? Porque ya te están ubicando que evidentemente tú vienes de la marcha, ya sea por cómo vienes vestido, o sea, el color que tú traigas, si vienes pues ya sea en un grupo o si te vas sola, ¿qué va a pasarme? Aunque digamos que sí, en efecto, o sea, Yucatán es un estado seguro, pero no es que no exista, por supuesto, la violencia, pero esto que pasó el año pasado a mí sí me llamó mucho la atención, el hecho que se las hayan llevado. Había una chica, si mal no recuerdo, que necesitaba sus medicamentos, y pues estuvo varios días realmente pues arraigada, como prisionera la tenían, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente pues pudo salir, pero con esto pues sí es digamos que es un todo, ¿no? O sea, la manera en cómo es la seguridad, o sea, la invitación o el exhorto más bien a que obviamente si alguien está violentando a alguien, pues yo creo que ahí sí sería necesario pues llevarse a la persona, ¿no? Pero el hecho que tú vayas y que aparezcas en otro lado, eso sí es algo muy grave. Sí, es algo bastante fuerte porque no se visibiliza, y precisamente toda esta misoginia que hay en todo el país alimenta mucho el hecho de que cuando se quiere hacer visible, por ejemplo, en el anterior hubo una chica que yo recuerdo que estaban diciendo que la golpearon, le tiraron los dientes a la chica de la oferta que la golpearon, le rompieron sus lentes y estaba diciendo, bueno, no veo sin mis lentes. Claro. O sea, pues no tengo mis lentes, ya me golpearon, me hicieron esto. Y pues si tú querías hacerlo visible, porque pues siempre hay los medios que empiezan a ir en contra del feminismo, había gente que entraba y se burlaba de eso, de que es que si le botaron los dientes seguramente hizo algo para merecerlo. Y siempre se llena de esto, siempre se llena de esta constante revictimización a las personas, de que, bueno, te hicieron esto, seguramente estabas haciendo algo, es tu culpa, ¿no? O sea, precisamente los motivos por los cuales salimos a marchar se siguen replicando después de todas formas, ¿no? Creo que es algo que hace que esto siga haciéndose cada año, que a pesar de todo, pues la sociedad no cambia o no termina de entender el objetivo de la lucha. Mucha pregunta, y creo que la principal es ¿por qué salen a las calles? Precisamente por todas las causas que hay, que existen, ¿no? Para empezar, lo que había comentado de la gran cortina que existe en la realidad mexicana partiendo desde el concepto de mujer. Precisamente hace poco conversábamos en un grupo de escritura y de lectura que tenemos, que siempre en México ha existido esta parte de mitificar la figura femenina, como de que pues es que son deidades y eran a través de escritos, deidades de destrucción, de nacimiento, la madre tierra y todo eso, que te hace creer que culturalmente la mujer es lo más respetado del mundo. Y entonces esto se sigue replicando, ¿no? De que es que cómo va a existir un patriarcado si en mi familia hay puras mujeres. Si mi abuela, mi mamá y mi tía nos han sacado adelante, ¿cómo eso va a ser el patriarcado? Ya sabes, entonces existe toda esta gran cortina de todo está bien, o las mujeres pues son lo máximo para los mexicanos, y precisamente todos los programas sociales, todas las leyes, todo lo que supuestamente existe que garantiza nuestros derechos y que según algunas personas nos da privilegios. O sea, no es real. Entonces el hecho de que exista ya una forma de protesta debe ser un signo de que aquí hay algo mal. Y segundo, pues la violencia tan fuerte que se vive en todos los aspectos. La que más se practica aquí en Yucatán. Yo creo que es la violencia, la violencia física y la violencia sexual. Es algo bastante fuerte porque precisamente la mayoría de las personas que son víctimas de violencia sexual pues reciben esta violencia de familiares o de amigos, ¿no? Como que es más probable que en tu casa vivas violencia sexual que en otro lado, ¿no? Y es lo que se dice mucho, de que bueno, es que pues para qué sales de tu casa, ¿no? Pero pues es que también en tu casa te pueden violentar, o sea, en donde sea, ¿no? Es la violencia sexual como que es de las más comunes en México, ¿no? Yo creo que si hacemos este ejercicio que habíamos dicho en algunas frases por ahí, de que tú pregúntale a cualquier mujer a qué edad fue acosada sexualmente por primera vez, y te vas a llevar una gran sorpresa, porque por ejemplo, yo respondería que pues me acosaron en la calle a los 6 años, y es un punto en el que
no hay motivo por el cual tengas que acosar a una niña de 6 años. Y lo más fuerte del caso es que pues era una camioneta con más de un hombre y es como de que qué tan mal tiene que estar socialmente todo esto para que una persona decida acosar a una niña pequeña y las otras 3 decidan hacer lo mismo. Porque no le ponen un alto, porque no, está tan normalizado que pues así es, ¿no? Entonces yo creo que es la violencia sexual y pues vaya, pues habíamos hablado de la violencia en todas partes, como te decía, en todos los aspectos de la vida de las mujeres y también en todas las formas. Y a ver, a veces nos dicen que exageramos, o sea, es como que, ay, ya, o sea, ya, Sí. tampoco exageres, pero si tú haces esta retrospectiva, ahorita que mencionabas que a ti te acosaron la primera vez a los 6 años, es porque seguramente esto te quedó en la mente. Sí. Entonces, ahorita que tú mencionaste esto, entonces yo haciendo memoria antes, y seguramente a muchas nos ha tocado ir en transporte público a la escuela. Sí. Entonces a mí, que tendría yo como 10 años aproximadamente, a mí ya me mandaban en transporte público, digo, iban a decir que irresponsable mamá, pero la realidad es que yo empecé a ser muy independiente porque mi mamá toda la vida ha trabajado, mi mamá es madre soltera, y eso creo que también a mí me ha enseñado a valerme por mí misma, a ser muy independiente. Pero yo me acuerdo perfectamente, hasta que tú mencionabas eso, que en el transporte público, pues casi, o sea, para llegar a mi casa, después como a, no sé, a 1 kilómetro estaba ya la, ¿cómo le llaman? Ya la terminal del autobús. Entonces, pues yo decía, bajan y no. O sea, solamente venía el chofer y venía el ayudante. O sea, en ese entonces pues eran los que cobraban, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo reacciono? ¿Me bajo? Ya hasta que afortunadamente una persona hizo la parada y así como que respire. Pero mientras tanto te pasan tantas cosas por la cabeza y eso te queda en la mente. Entonces, si haces esta retrospectiva, y seguramente si tú le preguntas efectivamente a qué edad tú te acuerdas que te acosaron, es casi imposible que una mujer te diga nunca me han acosado, ¿no? Y sí, afortunadamente, digo, en lo que va de estos últimos meses, ya aquí en el estado se sanciona el acoso, o sea, ya está penado el acoso. Desafortunadamente no siempre se aplican estas sanciones, pero pues esto es algo que muchas y muchos desconocen y muchas desconocen, que ya hay sanción por el acoso aquí, ¿no? Sí, precisamente es algo muy reciente que ya existe la sanción, pero como se menciona o sea, existe, pero no se aplica. O sea, un regañito ya. Sí, no se aplica y entonces pues ahí no cambian las cosas, ¿no? Sigue siendo otro motivo por el cual estar marchando, que a pesar de que se supone que hay leyes, se supone que hay capacitaciones, se supone que el Estado sabe lo que pasa, no cambia, realmente no cambia nada a pesar de todo, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? Porque existe como que todo un círculo, ¿no? A mí me gusta y a la organización también trabajar mucho el tema de la interseccionalidad, que habla de cómo las circunstancias que vive cada persona les van haciendo más privilegiado, más vulnerable. Y pues hablamos también de que dentro de esta lucha en las marchas, pues hay pues diversidad de mujeres. También hay mujeres mayas, hay mujeres racializadas, hay mujeres migrantes y hay mujeres, hay infancias, hay mamás, hay tías, hay sobrinas, hay de todo. Hay personas que vienen de los estratos económicos más considerados como bajos, o sea, desde lejos. Hay personas que vienen de comunidades y también hay mujeres que vienen de otro tipo de estratos socioeconómicos. Y también están las diversidades sexogenéricas, ¿no? Porque muchas veces se habla de la lucha feminista, pues solo mujeres, pero también está la parte de las personas trans, ¿no? Ellos, me acuerdo que sí, mucho se dividió estas opiniones, que sí, las chicas trans deben de estar o no en la marcha. Sí, fue una opinión muy dividida, pero creo que esto viene de un no comprender por completo lo que significa el movimiento, ¿no? Porque pues existe esta parte de personas que creen que el problema es una identidad sexogenérica o el problema son los genitales, cuando realmente tú no estás tomando en cuenta esta interseccionalidad de que pues tal vez yo como mujer cisgénero vivo unas violencias y tengo estas problemáticas, pero aquí hay una mujer transgénero que a lo mejor no vive lo mismo que yo, a lo mejor no tiene una vulva, pero
vive violencia machista en su propia piel, en sus propias vivencias, encarnan la violencia machista. Igual muchas veces pues muchas mujeres trans son trabajadoras sexuales. Sí. Entonces obviamente ya hay mucha violencia machista y son cosas que ellas tienen que encarnar siempre. Y es como de no podemos invisibilizar lo que esta sección de la comunidad o de la población femenina está viviendo. Y pasa lo mismo también con las personas no binarias, con las transmasculinidades, porque es a lo que me refería. No puedes esperar de que, bueno, pues es un hombre trans o una transmasculinidad y pues ya automáticamente es el patriarcado o automáticamente vamos a cerrarle los espacios a las marchas. O una persona no binaria, o sea, no está definido, entonces no es mujer. No, sino de que pues cada quien, o desde mi propia perspectiva, ¿no? Como persona de género fluido o transmasculinidad no binaria, pues una parte de mi vida yo la viví como una niña cisgénero, la viví como una mujer cisgénero. Entonces no es posible que automáticamente cuando yo me nombro como una identidad diversa ya desaparecen todas mis vivencias y todas las violencias que tuve que afrontar. Y además el ser trans no significa que pues ya no machismo nunca más o no voy a vivir esta violencia para nada, sino de que sigue presente. Y es esta parte de la intersección también aquí de todas las luchas, todas las vivencias, todo lo que nos atraviesa, porque por ejemplo el ser mujer trans y además estar racializada, ser una persona no binaria y ser maya, y además haber vivido violencia sexual, además estar viviendo violencia económica. Y son cosas que se van agregando y después de ahí te das cuenta de que no es tanto el de que por qué salir a la calle, sino por qué no salir. O sea, por qué no salir a las calles. Si verdaderamente es como de que yo estoy viviendo estas situaciones y nadie hace nada, porque mucho está fuera de nuestro control. Muchas veces es el Estado, muchas veces es la situación socioeconómica y son un montón de cosas. Y es esta necesidad de salir a visibilizarlo, de que, oye, por si no te has dado cuenta, estoy aquí y estoy viviendo esto. Oye, Ene, y los mitos y las realidades de las marchas, porque o sea, yo insisto que hay muchos momentos en la marcha, no solamente son estas pintas, que es lo que más se hace notar. O sea, es como que a marcha es igual a pintas y es igual a desorden y es igual a que van a hacer destrozos y mejor tapamos toda la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son estos mitos de la marcha? Pues los mitos es precisamente que solo es lo que le llama erróneamente el vandalismo, que realmente no es vandalismo ni nada, se llama iconoclasia, que viene de esta forma de protesta, de cuando los símbolos ya no significan nada, pues una forma de protesta es destruirlos. Y esta destrucción va desde pues obviamente pues pintar, hasta pues como se ha hecho a veces, pues quemarlo, romperlo y todo, y pues verdaderamente tiene un sentido, ¿no? Porque pues, por ejemplo, es un monumento, el monumento a la madre, y es así como de que, oye, pues las situaciones que están viviendo las maternidades aquí en Yucatán no son las mejores como para que tengas ahí un monumento a la madre. Entonces, la protesta es esta parte de voy y lo voy a pintar. Muchas veces pasaba para el 28S, que es esta parte de las maternidades deseadas y no deseadas. Entonces, ¿qué es el símbolo de la maternidad? Pues este monumento a la madre. Hoy pues vamos a hablar de que estás haciendo un monumento a esto cuando las maternidades no son respetadas y no son deseadas muchas veces y son obligadas, etcétera, ¿no? Y esto pues pasa con cualquier símbolo que podría ser ya sea un monumento o incluso las mismas, pues las calles, las cosas, porque si no se han dado cuenta, no se destruye árboles, por ejemplo. No se vandaliza, entre comillas, un árbol o un objeto así que esté nada más de adorno, sino son símbolos de que las letras, el palacio, todo esto que representa esta cortina que el Estado tiene para decir que todo está bien, ese palacio, ese todo, la calle y esto que te hace decir, bueno, Mérida Blanca, ¿no? Mérida, aquí todo está bien, todo es bonito. Entonces esta iconoclasia es un símbolo de no todo es bonito. No todo es bonito y tienen que visibilizarse las causas. Yo pues le diría a cualquier persona que no entienda el por qué, se acercara por lo menos a leer lo que pintan, porque no solo es, bueno, hacer una línea, no, sino el significado de lo que está ahí. Muchas veces son nombres de violadores
Y es como de... ¿Por qué piensas que solo es vandalismo si cuando te estoy gritando aquí que tal persona me hizo algo y el Estado no ha hecho nada al respecto? Y es esta forma de protesta, ¿no? Y está también del que piensan que toda la marcha es para eso. Cuando no, hay personas que no quieren hacer iconoclasia. Y está bien. Y está bien y es respetado, pero también es respetado cuando las personas quieren hacer iconoclasia, ¿no? Y hay muchas maneras, como decía, de protesta. Hay espacios de reunión, de paz, de tranquilidad, de calidez. Hay espacios donde se organizan después micrófonos abiertos donde puedes ir, leer poesía, leer algo que has escrito. Y la poesía igual que puede ser de lucha, puede ser nada más un desahogo, el contar tu situación, tu caso, porque a veces no quieres llevar un proceso jurídico ni nada de eso, pero el pararte en un micrófono abierto a contarle a todas las mujeres de me hicieron esto, y cuando te gritan no estás sola, es muy fuerte, ¿no? Todo es muy simbólico. Sí, eso pasa constante en las marchas, ¿no? Y se vive muy fuerte, ¿no? Creo que se me hace interesante el hacer esta reflexión de que la gente piensa que es vandalismo, ¿no? Pero si partimos desde la iconoclasia, el destruyo este símbolo y te muestro lo que hay aquí dentro de la marcha, es como un sustituir más bien la realidad que construyeron para nosotros por la realidad que es, y también expresar la realidad que queremos, porque también se piden cosas, se piden leyes, se piden mejoras, se pide prácticamente que se detengan. Reafirmo esta parte de que si te detienes a leer, o sea, yo diría que siempre se detengan a leer qué dice ahí, porque hay unas que dicen dejen de matarnos. Entonces, ¿cómo puedes pensar que eso lo hizo un vándalo? O sea, si están poniendo el nombre de su abusador, si están pidiendo que nos dejen de matar, si están hablando de esta parte del el cuidar la vida de las mujeres trans, de las maternidades deseadas, son cosas que te están pidiendo, y como el Estado no escucha y las paredes son ese símbolo que está construido ahí, pues pintar sobre las paredes, ¿no? Si no me escuchas y no quieres verme, aunque yo ya no esté aquí, aunque yo me vaya a mi casa o lo que sea, por lo menos que quede la huella de que yo alguna vez te pedí y yo alguna vez luché por esto, ¿no? Ahora también hay otro momento, o digamos otros grupos dentro de estas marchas, que bueno, las mamitas solas, o sea, como que son diferentes contingentes. Sí. Así se va formando también la marcha. Unas son las chicas, corrígeme ahorita el nombre, que van todas de negro. Aquí también, ¿no? Sí, son las chicas del bloque negro, que es la seguridad de la marcha, ¿no? Son las chicas que van encapuchadas totalmente, precisamente para proteger su propia seguridad y la de las personas que están dentro de la marcha. Lo de las podemos ubicar. Okay. Sí, y lo de los contingentes, normalmente las colectivas, las asociaciones que convocan, publican días antes cómo va a estar formada la marcha, y si no, pues el día también siempre se está anunciando quiénes van. Usualmente en las marchas siempre van hasta adelante familiares de víctimas. Okay. Es el primer bloque que sale. Sí, son las primeras están allá, son familiares de víctimas y todo, y maternidades con sus infancias. Entonces los primeros siempre son pues mujeres embarazadas, mujeres que llevan a sus hijos, a sus hijas. Es el primer bloque. Después ya empiezan a venir pues ya las demás colectivas, ¿no? Normalmente no hay una división, o no había una división entre contingente de mujeres trans hasta que hace unos años se sucedió esta división en que querían hacer un contingente trans excluyente. Y pues ahí hubo una gran división de colectivas, porque estaban las colectivas que son de este feminismo muy radical, son trans excluyentes, y las colectivas trans incluyentes. Entonces, sí, ahí fue cuando comenzó toda la división sí, de los tipos de feminismo. Okay. Pero pues lo que se hizo o se tomó de medida es que al inicio estén las mujeres trans. ¿Cuál es el último bloque entonces? Pues todas las compañeras, como se dice, compañeras en general. Perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando, entonces, ¿la marcha es para todas las mujeres? Sí. ¿De todas las edades? De todas las edades, sí, nada más que ubiquen bien su espacio y tomar las medidas, ¿no? Las medidas de seguridad básicas para toda la marcha. Siempre tener un contacto de emergencia, enviarle a alguien su ubicación, a alguien de confianza, no compartir nada en redes sociales de dónde están hasta horas después terminada la marcha. Perfecto.
y retirarse todos distintivos después de la marcha y antes de la marcha. O sea, si vamos a ir así muy vistosas y todo, de preferencia que la mayoría de lo que nos vayamos a poner lo pongamos ya en la marcha, cuando estamos rodeados de las personas, y cuando nos vayamos, pues ya otra vez me pongo para evitar esta cacería que se hace después de las marchas. Siempre llevar agua, más que nada, tu número de emergencia, de seguridad, ropa cómoda, calzado cómodo, y siempre llevar agua y ubicar bien el contingente. No ir solas, o sea, ir en grupo. Sí, y ir en grupo de preferencia. Si es tu primera marcha, pues siempre ubicar a una persona de confianza que tú sepas que ya haya ido a otras marchas. O pueden ir en grupo varias personas que es su primera marcha. Pero tratar de no estar solas y mandar la ubicación, tanto antes como después de la marcha. Siempre avisarse, ¿no? Que ya llegue a mi casa y todo. Entonces con mucho cuidado siempre. Normalmente se hace un énfasis en el irse directamente a casa, pero pues nosotras siempre decimos que también se protesta en la fiesta y también se protesta con la cuerpa, entonces a veces hay eventos después para ir a bailar y todo, y no está mal. Solo tener ese cuidado de que si vas a ir al evento después, vas a ir a bailar, a hacer esto, ir en grupo y siempre seguir avisando que estás bien, ¿no? Para que todos estén pendientes y todos puedan llegar seguros a casa. Exacto, pues contarle a alguien, ¿saben qué? Sí. Yo sí voy a ir a la marcha este año. Pues yo te agradezco mucho. Entonces, pues como conclusión esto, ¿no? O sea, es para todas las mujeres esta marcha del 8M, se busca visibilizar y desde luego, pues, si una amiga tiene todavía ese temor, pues si tú eres la que se anima, pues igual, unirte a esta lucha por tu amiga, por alguna mujer que tú conozcas, algún familiar que haya pasado por una situación de violencia, es levantar la voz, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Entonces, en redes sociales, ¿cómo ubicamos a la asociación a la que perteneces? Igualdad Sustantiva Yucatán, así en Facebook, y en Instagram creo que está como muy acortado, y Sus Yucatán, creo que está. Ok. Pero pues desde que empiecen a poner Igualdad Sustantiva Yucatán va a aparecer. Sí, va a aparecer en todas las redes, tanto en Instagram como en TikTok, en Twitter y en todas las redes que hay. Perfecto. Pues muchas gracias por ser parte de Empoderadas y en efecto, pues ir a la marcha, pues sí te ha empoderado. Sí, bastante. Perfecto, así nos despedimos. Forma parte de la Asociación Igualdad Sustantiva aquí en Yucatán y ella además tiene un cargo muy bonito que es coordinadora de diversidad sexual porque también apoya a otras personas. Gracias.